Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, estimados amigas, amigos, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente estaremos con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general. La frase de este día dice así: el paraíso no está hecho para los vagos. Y entre las figuras de la historia tenemos que en el año 1914 nació en Santiago de los Caballeros Manuel Sánchez Acosta. Compartió su profesión de médico con la de notable compositor y pianista. Siempre abierto a toda influencia estética, cultivó distintos ritmos, inclusive el rock. Durante su prolífica carrera compuso más de 1000 piezas, entre estas las más conocidas: Ven, Paraíso Soñado, Maribel, Mi Adoración y Papá Bocó. Durante más de 4 décadas residió en la ciudad de Nueva York, donde falleció el 19 de abril del año 2006, a la edad de 92 años. Bien, por otro lado, pues tenemos que en el año 1936, en los inicios de la desgarradora Guerra Civil Española, extremistas franquistas fusilaron sin juicio al destacado poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Nacido en Fuente Vaqueros en el año 1898, era conocido por sus ideas liberales. En 1929 viajó a Nueva York y Cuba, volviendo posteriormente a Granada, en cuya universidad había estudiado y donde fue ejecutado. Pese a su muerte prematura, a la temprana edad de 38 años, dejó una influyente obra poética y sobre todo teatral. Acallaron su voz, pero no su legado, y al presente es el poeta español más leído de todos los tiempos. Bien, pues correspondió al taekwondista Luis Pie salvar la honra de nuestra delegación deportiva en las Olimpiadas de Río, al anotarse un dramático triunfo en el round adicional de desempate frente al español Jesús Tortosa, alzándose con la medalla de bronce, la primera olímpica que obtiene el prometedor atleta que aspira a igualar o superar las actuaciones del hoy retirado Gaby Mercedes. De origen haitiano pero nacido en el país, hoy corrió la versión de que la Fuerza Nacional Progresista objetaba que fuese un triunfo dominicano, lo que fue desmentido categóricamente por el presidente de esa agrupación, el ex senador Vinicito Castillo. Pie hizo ondear orgullosamente la enseña nacional al momento de ser anunciado ganador del combate. Bien, el expediente de los supertucanos por el posible cobro de un soborno de $3.800.000 para lograr el voto favorable del Senado, se complica ahora con la información de que el entonces secretario de Finanzas, el economista Vicente Bengoa, habría solicitado incrementar el precio original agregándole $18 millones para cubrir gastos logísticos. El juez José Alejandro Vargas dispuso la libertad del exsecretario de las Fuerzas Armadas, Peña Antonio, la prisión del coronel Piccini y la libertad provisional, pero con sendos grilletes, de los empresarios Daniel Aquino y su hijo del mismo nombre. La directora de la PECA asegura que en el caso se llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Piccini es señalado como portador del dinero del soborno, mientras que a Peña Antonio se le atribuye haber recibido $100.000. Por otro lado, también fue interrogado por segunda ocasión el empresario Samuel Pereira en relación al cobro de $880.000 de un contrato de asesoría con una empresa constituida en Panamá, pero con domicilio social en la República Dominicana. Bien, pues según el presidente de la empresa operadora, el ferry que hace el trayecto entre el país y Puerto Rico, donde normalmente pues viajan muchísimas personas porque hace el trayecto de noche. Además se pueden llevar los vehículos y eso es una facilidad que no hay con el avión como es natural. Él dice que salió del puerto sin problema. Fue poco antes de arribar a destino y afortunadamente estaba muy cerca. Si no, en medio del mar hubiera sido eso
creado el pánico, hubiera posiblemente creado víctimas que no creó el fuego. Se declaró un incendio que creó esa situación de terror entre los pasajeros. Hubo como que evacuar a unos 500. Fíjense cuánta gente lleva el ferry. Afortunadamente no hubo lesiones mayores, pero alrededor de 20 tuvieron que ser llevados al hospital por los efectos, lógicamente, de la conmoción. Por suerte, fue más el susto. Ahora toca a la Guardia Costera de los Estados Unidos investigar las causas del siniestro. Bueno, pues Abel Martínez, quien en 24 horas apenas limpió la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde la basura hacía ola, declara que ha recibido el ayuntamiento con una deuda de nada menos que 1.500 millones de pesos. ¿Qué se fue el dinero? Habría que ver. En el Distrito Nacional, por otro lado, la gestión del exalcalde Roberto Salcedo acumuló deudas por 1.400 millones que tendrá que asumir el alcalde de Tren, Rabí Collado, quien anuncia un intenso operativo de limpieza para este fin de semana. Y ahí en Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, el cañero, a su vez reporta haber recibido las finanzas de ese ayuntamiento con cuentas pendientes de pago por 900 millones de pesos. Ya desde mucho antes, Nelson Guillén había advertido que las deudas dejadas por el ex líder, Raúl Mondesí, quien navegó con más fortuna en la gran carpa que al frente de los destinos municipales de San Cristóbal, está sometido, de hecho, a la PECA, no se podrán cubrir ni siquiera en el curso de los próximos 4 años de su gestión al frente de ese cabildo. Todas estas son esas gerencias que nadie quiere recibir. Ahora, se impone una exhaustiva auditoría de todos estos casos para establecer si son consecuencias de una gestión dispendiosa, de eso de estar gastando más cuarto de lo que entran, o se detectan aullidos de gato. Guillén también promete una pronta operación de limpieza. En tanto, Alfredo Martínez ya inició el operativo en Santo Domingo, de esperar que no pierdan el impulso. Y durante la reunión que sostuvo en Palacio con el presidente Danilo Medina, el jefe de la delegación estadounidense que acudió a su juramentación, Tomás Pérez, en inglés se dice Thomas Pérez, nacido en los Estados Unidos, dicen que habla el español perfectamente. Parece que los padres se ocuparon y preocuparon de que no perdiera en ese sentido las raíces de la lengua materna. Nació en los Estados Unidos, pero de padres dominicanos que habían emigrado. Y es el primer latino que forma parte del gabinete de la nación más poderosa del mundo, ocupando una importante cartera ministerial que es la de secretario de Trabajo. Él le planteó al mandatario la necesidad y conveniencia de promover un aumento salarial. Esa es una sugerencia que encuentra un fuerte punto de apoyo en el hecho que salió ahí una información estadística de que más del 50% de los dominicanos, me refiero a los trabajadores, recibe ingresos inferiores al costo de la canasta básica familiar. Eso imagínense ustedes. Eso de ninguna manera se puede garantizar la paz social en esas condiciones. Ahora bien, lo hemos advertido en otras ocasiones. Esto es importante. Miren, poco ocurre siempre. Entonces nos hemos montado en una espiral inflacionaria y al final siempre resulta que la gente ya tiene que ir detrás del peso. El peso es como una liebre que corre a más velocidad que la gente y no hay manera de atajarlo. De poco o nada vale en realidad incrementar el salario si al mismo tiempo suben los precios de los artículos de primera necesidad. Aquí basta que se anuncie que se va a entrar en la discusión del salario, el salario mínimo, que es el que se discute en la Secretaría de Trabajo, porque el otro salario, bueno, pues ya es problema de contratación directa entre el empleador y el empleado. Ahora, el bienestar, señores, desde que se anuncia eso, empiezan a discutir, ahí mismo los precios se disparan antes de que aumenten el salario siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan el salario, ya se fue.
El bienestar no lo proporciona tener más peso en el bolsillo, sino en el valor adquisitivo de la moneda, es decir, en la mayor cantidad de artículos y servicios que usted pueda adquirir con ese dinero. Hoy, por ejemplo, pues, si usted hace posiblemente una comparación con, no sé, 25 o 30 años atrás, cuando el sueldo mínimo podía ser en aquella época 90 pesos, posiblemente en aquella época con 90 pesos, un trabajador, que ese era el sueldo mínimo, vivía mejor que hoy con el sueldo mínimo de 9.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque los precios han disparado de una forma increíble. Imagínense ustedes. Y entonces en esas condiciones, lógicamente, se hace muy difícil sobrevivir. Hay una situación subyacente y permanente de descontento. Es lógica, se explica, se justifica. Así repetimos, no se puede garantizar de ninguna manera la paz social. Siempre vamos a estar siempre en un estado de crispación en esta sociedad. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, y cuestiona cuando se ofrecen datos a través del Banco Central, le dice, bueno, la economía ha crecido 7% o 6%. Y dice, bueno, ¿y cuánto a mí me toca? Porque yo estoy viviendo igual o peor. Y el problema no está ahí, el problema está en la inequidad de la distribución. La economía realmente crece, eso es una realidad, crece, pero el problema es que no fluye, es decir, se queda generalmente concentrada en muy pocas manos y entonces el resto de la gente no está recibiendo los beneficios de ese crecimiento económico. Y ese es uno de los grandes retos que tiene por delante el gobierno, es decir, promover de alguna forma una mayor equidad distributiva. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, vamos a acusar recibo de esta carta que firma Iván Ernesto Gatón, quien ha estado aquí en distintas ocasiones, joven muy talentoso. Él preside la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre medidas de salvaguardia. Entonces, con la comunicación esta, pues, él nos está enviando pues un ejemplar, a ver si lo pone ahí en pantalla, por favor, de unos muñequitos, le llaman cómics, pero cómics es un anglicismo, un muñequito en español, con dos personajes, María y Juancho, que hablan de la defensa comercial. Y de esta forma, pues a través de estos muñequitos es muy fácil comprensión cuál es el trabajo que realiza esta comisión reguladora. Por ejemplo, en los casos de dumping, dumping es cuando se establecen precios que llegan a ser a veces inclusive por debajo de los costos con la finalidad de arruinar al competidor, las medidas compensatorias, los subsidios y demás. Es decir que, y entonces los procedimientos para acudir cuando el interés nacional de una empresa o un sector está amenazado, acudir a la Organización Mundial de Comercio. Así que le agradezco. También nos envía la segunda edición del Convenio de Normativas Jurídicas sobre Defensa Comercial. Este está dirigido a profesionales, asociaciones empresariales, empresas, jueces, abogados y todo el público interesado en conocer la estructura legal en la que se basan nuestras actuaciones. Así que vamos a traer prontamente aquí a Iván Gatón para poder hablar de este importante tema que es precisamente pues, toda esta cuestión relacionada con el comercio internacional. Por otro lado, pues tenemos, mire señores, esto da grima, esto da pena, esto llora ante los ojos de Dios. Miren, estas dos informaciones salieron en el periódico vespertino El Nacional. Oigan esto, en la Clínica Abreu, la Clínica Abreu es una de las clínicas más emblemáticas, tradicionales del país, está situada, como ustedes saben, en la avenida Independencia. Bueno, pues ahí entró un pistolero el domingo en el horario de entre las 6:30 y las 7 de la noche. Este señor penetró en 3 habitaciones, la 408, la 409, ahí encerró la gente mientras él, que estaba en el baño,
y les amenazó de muerte si abrían la boca o gritaban. Y mientras tanto él se dedicó a desvalijar pues la habitación donde había un enfermo, como es natural. Y después entró en otra habitación, 408 y la 409. En la 407 trató de entrar, pero parece que ya la gente que estaban alertados, y lo que hicieron fue que aseguraron la puerta y entonces los parientes del enfermo, entonces ni yo no pude entrar. Así que imagínense el susto, además para el enfermo que está en unas condiciones que necesita reposo, tranquilidad, que se aparezca un individuo con una pistola de pronto pues en su habitación, para él y para los parientes que están allí. Así que afortunadamente nadie se murió del corazón en ese momento, ninguno de los enfermos. Pero esto ocurrió, oigan esto, el domingo en la Clínica Abreu, en la avenida Independencia, que está a media cuadra del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pero por otro lado, señores, en La Romana, en un intento de asalto, mataron una niñita que jugaba con su amiguita frente a la casa. Esta virgencita, se llamaba Anairis Tavera Ciprián, tenía apenas 8 años, una vida tronchada en flor por unos canallas que se pretendían pues, cometer un asalto a punta de pistola, despojaron de dinero a 2 personas y bueno, pues, bueno, eso, no sé, uno a veces no sabe qué castigo aplicar a estas bestias. Bueno, la directiva del Colegio Médico, encabezada por un belicoso Waldo Suero, se mantiene en sus 3. El hombre está negado a todo tipo de arreglos razonables. En cambio, lo han ido aceptando la mayoría de los restantes gremios que le acompañaron en los comienzos del laborioso proceso de negociación con el gobierno. Si mal no recuerdo, eran 22 gremios. Ahora solamente quedan el Colegio Médico y 2 más. O sea que los otros 19 fueron firmando con el gobierno, colocando una opción razonable, aceptaron las propuestas que le hizo al gobierno, que realmente eran unas propuestas atractivas. El gobierno llevó varias propuestas a la mesa de discusión. Yo recuerdo que pocos días, 2 o 3 días antes de que el señor Suero rompiera el diálogo, el doctor César Mella, que en su momento fue presidente del Colegio Médico Dominicano, pero naturalmente no haciendo la gestión que está haciendo el señor Suero, que además es un destacado psiquiatra y médico dominicano, ahora que ha aceptado el reto de tratar de darle nueva vida al Instituto Dominicano de Seguro Social, bueno, anunció que la propuesta que llevaba el gobierno, señor, era de nada menos que 8.000 millones de pesos, que no son 2 cheles, pero todas fueron sistemáticamente rechazadas. El señor Suero, al parecer, ignora el sentido de la palabra negociación. Señores, negociación implica ir cediendo de parte y parte. Usted empieza pidiendo el máximo, la otra parte comienza ofreciendo el mínimo. Entonces empiezan a acercarse en medio de la discusión y la negociación, hasta que llegan a un punto razonable de acuerdo. No, él traduce la palabra negociación como rendición, o todo o nada, o todo lo que yo pido o nada, o aquí se rompió la baraja. Y así resulta imposible. Y de nuevo vuelve al viejo, gastado, impopular y desacreditado método de paralizar los hospitales públicos. ¿Y a quién perjudica? A los pacientes pobres. Ahora montó una huelga de 48 horas en los centros asistenciales de la provincia de Valverde, exceptuando las emergencias. Para hoy la tenía programada en la región sur. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? La gran paradoja es que se llena la boca para reclamar institucionalidad, olvidando que la base fundamental de la institucionalidad es el cumplimiento estricto de la Constitución. Y en la Constitución figura la prohibición de manera expresa, al igual que en la Ley de Trabajo, de paralizar los servicios de salud. En otro país institucionalizado realmente lo llevarían a los tribunales y entonces es un tribunal el que declara la validez o no de la huelga, tan sencillo como eso. Pero aquí él tiene razón,
falta institucionalidad. Eso es cierto. Por esa falta de institucionalidad es que continuamente pues, se han estado produciendo huelgas en los hospitales públicos y también con mucha frecuencia, aunque ya no tanto, en el sector público de educación. Y usted verá entonces, porque estamos tan atrasados en salud y estamos tan atrasados también en educación. Y de nuevo la comunidad de Jaina eleva su grito de protesta ante el infortunado propósito de construir una planta de tratamiento de residuos sólidos. De hecho, un relleno sanitario, ¿no? En ese sector de Jaina están establecidas decenas de empresas grandes, medianas y pequeñas. Ellas representan fuentes productivas de riqueza y de creación de empleo. Pero fíjense, tan solo el gran volumen de camiones recolectores de basura en San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, que irían a descargar en dicha planta cientos de toneladas de residuos directamente, entorpecería de manera significativa el tráfico vehicular y las normales operaciones de ese parque industrial. Pero además, y esto no es lo menos importante, la contaminación provocada por el relleno degradaría las condiciones ambientales a que tiene derecho la comunidad. Recuérdense que ya tiempo atrás sufrió en uno de sus sectores llamado paradójicamente Puerta del Cielo, y realmente era una puerta al cielo, porque creo que ahí se estuvieron a punto de morir gente. Sufrió los efectos perjudiciales de la contaminación con plomo. Hicieron ahí una investigación y establecieron que Puerta del Cielo era uno de los, figuraba en una lista de los 10 lugares del mundo donde era mayor la contaminación con plomo. Fue a consecuencia de una fábrica de batería que operó sin el menor control, como tantas cosas en este país. En días atrás nos referimos ampliamente a este tema, ¿no? Porque nos escribió la Asociación de Empresas Industriales del Parque de Jaina de la región sur. Bueno, pues vamos a seguirlo tratando todo el tiempo necesario. Oiga, la gente de Jaina merece vivir en un ambiente sano, ¿eh? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Bien, pues aquí hubo un importante taller promovido por el Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael María Moscoso. Fue este pasado viernes, ¿eh? Pero es algo que no pierde actualidad, aunque han pasado varios días. Y es la lista roja de las plantas vasculares de la Hispaniola en peligro de extinción, que es una serie de plantas que son típicas, exclusivas de la República Dominicana, y sin embargo no tenemos cuidado suficiente, no apreciamos lo suficiente la riqueza natural que eso significa, el tesoro invaluable que representa. Entonces hay una serie de estas plantas que están en peligro de extinción, ¿no? De muerta. Y en ese sentido, el Jardín Botánico Nacional, que es mucho más que un simple centro de recreación y de exhibición de plantas, sino que es realmente un taller de investigación. El trabajo que realizan ahí los técnicos, prácticamente a mano pelada, desde hace muchos años, tratando precisamente de identificar y rescatar todas estas variedades de plantas que son propias de la isla Hispaniola. Es extraordinario. Entonces es importante este taller que celebraron y donde estuvieron presentes más de medio centenar de representantes de organizaciones ambientalistas, universidades, institutos de investigación y otras personalidades. Ahí estuvo también, bueno, el director del botánico, Ricardo García, y el presidente del Consejo del Parque Botánico de Santiago, doctor Genaro Rodríguez Martínez, y el Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, que acaba de ser enviado o nombrado al frente del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué es el procurador de eso? Bueno, lo que ocurre es que el procurador ha estado vinculado desde hace mucho tiempo precisamente a todas estas organizaciones e instituciones y mostrado
un gran interés en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, así que puede hacer un buen trabajo. Y de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Pero ahora queremos comentar el hecho de que el nuevo Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que acaba de tomar posesión del cargo, lanzó lo que sería una especie de grito de guerra, que habrá seguramente de caracterizar su gestión. Dijo: a la criminalidad le acaba de llegar su hora. Eso es todo un reto y al mismo tiempo un compromiso. Alain es un funcionario joven. Anteriormente estuvo al frente del Centro de Importación y Exportación, el CEI. Hereda los logros que, a despecho de lo espinoso del cargo, dejó como legado el doctor Francisco Domínguez Brito, para quien su sucesor tuvo merecidos elogios. Sin duda, lo hemos dicho y repetido una y otra vez, la prioridad más inmediata que tiene por delante la agenda de gobierno es rescatar la seguridad ciudadana. Hay que devolverle el sosiego a nuestra conturbada sociedad. La gente vive con un estado permanente de temor y ese es prácticamente el tema de mayor conversación. Cada vez que ocurre un hecho como este, por ejemplo, que mencionamos hace un rato, el de este individuo que penetró nada menos que en una clínica, la clínica Abreu, asaltó ahí pues 2 habitaciones, desvalijó donde estaban los enfermos con los parientes, los encerró y desvalijó las habitaciones, o esta otra niña de la Romana que estaba jugando con una amiguita y lamentablemente, pues un par de canallas, delincuentes, pues ahí usando armas asaltaron otras 2 personas, pues formaron un tiroteo y la pobre niña perdió la vida. Ahora, el clima de convivencia en este país se ha visto muy afectado, millones, por situaciones nuevas y sobre todo modalidades de crimen que no existían 2 décadas atrás. Por ejemplo, 20 años atrás era difícil que usted hablara de un secuestro. Ahora, con mucha frecuencia de secuestro, que por cierto hay que decir que el Departamento de la Policía Nacional que se ocupa de los secuestros ha trabajado con muchísima eficiencia. Ha rescatado la mayoría de los secuestrados y sobre todo lo ha rescatado con vida y eso es importante. O sea, repito, tiene un nivel de acierto, de acciones positivas envidiable. Tenemos el caso del narcotráfico. El narcotráfico, señor, los carteles están todos metidos aquí. Y entonces es una secuela de crímenes cometidos por sicarios bien entrenados, son profesionales del crimen. Y ya inclusive han ofrecido la pericia de sus servicios en asesinar, pero por otras motivaciones. Un marido que está celoso, o un problema de una herencia, y contratan a un sicario. Bueno, eso fue lo que pasó precisamente con el hijo del Negro Vera. Contrataron a un sicario para tratar de matarlo. El resultado fue que el muchacho superior la visionó, afortunadamente salvó la vida. Después vino el viacrucis de todo ese juicio interminable de años, que duró años, de envíos y reenvíos, tratando de evadir la acción de la justicia. Bueno, el otro elemento es una delincuencia cada vez más agresiva, bien armada, a veces mejor que las propias autoridades. Ellos no solo atracan y asaltan, sino que con mayor frecuencia agreden y quitan la vida a sus infelices víctimas. Mire, años atrás, cuando sorprendían a un ladrón tratando de robar, oiga, el 99% de las veces el ladrón lo que trataba era de huir. Hoy no. Hoy le hacen frente inclusive a las autoridades y se lían a tiro con ellas. O sea que ha cambiado en este caso la cultura del crimen, para peor. Y ya en otro terreno pues tenemos los actos de corrupción, que no solo corresponden, fíjense, a los funcionarios públicos, porque nos fijamos nada más en los funcionarios públicos. Digo, los funcionarios, todos son públicos, perdón, es una redundancia. Sino también de los cómplices que surgen y los actos de corrupción en el sector privado. Los tipos que van en los impuestos, los que se roban la luz, y estamos hablando en este caso del infeliz que se roba la luz en un barrio
marginados. No, no, estamos hablando de los grandes evasores, que se roban la luz por millones de pesos. Y estamos hablando de los que meten contrabando. Y estamos hablando de los que falsifican medicamentos, lo comercializan, medicamentos que son perjudiciales a la salud y pues, representan un potencial riesgo de muerte. Entonces, varios de esos actos de corrupción se han aireado en estos días. Estamos en el caso de los tucanos, entre otros. Hay otro caso ahí también de INAPA, ¿no? Del otro, la otra institución que se ocupa del agua, porque le dirige el señor Holguín. Ahora, Alain lleva a la posición no solo su ímpetu juvenil, sino seguramente, esto lo deducimos, cuenta con el más amplio respaldo político del presidente Danilo Medina. Durante su discurso de toma de posesión, este anunció la implementación de medidas destinadas a prevenir y combatir la criminalidad al tiempo que promover la transparencia. Yo me imagino que cuando Alain hace esta declaración tan categórica es porque sabe que tiene detrás la voluntad política firme del gobierno en prestarle apoyo a su gestión. Vamos a esperar que sea así. Hacemos la pausa y volvemos. Bien, él es procurador general Francisco Domínguez Brito. Bueno, después de agotar estos 4 años muy espinosos, una posición muy compleja, pasa ahora a dirigir el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Como señalé hace un rato, hay muchos que se preguntan, bueno, ¿y qué experiencia le asiste para ocupar esa cartera ministerial? La misma pregunta que se hacía, por ejemplo, con Bauta Roja, que había hecho un excelente trabajo como secretario de Estado de Salud Pública durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, bueno, lo nombraron en Medio Ambiente y Recursos Naturales, no sé, él supiera, no, se entendía que él no conocía el tema. Ahora, Domínguez Brito tiene en su haber un expediente de respaldo a distintas instituciones medioambientales, con las que él ha estado colaborando estrechamente todo este tiempo. O sea, no es un experto, pero le acompañan conocimientos sobre el tema, inquietud y sentido de la importancia que reviste la preservación de los recursos naturales y de la calidad del medio ambiente, frenar la depredación de los ríos y las fuentes de agua y proteger y ampliar la cobertura boscosa. Ahí en medio ambiente hay una serie de técnicas. O sea que, aunque Domínguez Brito no tiene que ser necesariamente un súper especialista en el tema, pero con los técnicos que tiene calificados ahí en medio ambiente, todo está en el empeño que ponga en realizar ese trabajo y tener la seguridad que si trabaja con la misma dedicación que lo hizo en todos los anteriores cargos que ha ocupado, fue fiscal del distrito, fue procurador general de la República, senador, tenemos la seguridad que va a ser un buen trabajo. Y bueno, señores, pues ahí Donald Trump sigue haciendo esfuerzos desesperados por tratar, en este caso, de cerrar la brecha creciente que lo está separando de Hillary Clinton. La verdad es que la candidatura de Trump parece haberse desinflado. El hombre que hizo una carrera espectacular en las primarias del Partido Republicano hasta el punto de imponer su candidatura, a pesar de que muchos dirigentes de la cúpula republicana lo veían con aprensión, lo siguen viendo con aprensión. Pero después de ahí para acá, después de la convención republicana y de la convención demócrata, ha ido perdiendo en ese sentido espacio. Y parece que cada vez se ensancha más la diferencia que hay a favor de Hillary Clinton. Entonces, ahora Trump, pues, incorporó una serie de elementos a su equipo de campaña, pero resulta que esos elementos son todavía conservadores, pero además de eso mucho más agresivos inclusive y mucho más extremistas que Trump. Entonces, dos de los principales o más influyentes periódicos de los Estados Unidos, The Washington Post
Recuerden que este periódico fue el que descubrió el escándalo de Watergate. Y el New York Times, todo el mundo sabe que es una especie de Biblia del periodismo americano, bueno, pues están precisamente, han enfocado estos cambios que ha hecho Donald Trump en su equipo de campaña y dicen, bueno, que todo lo contrario, que esto, es decir, la gente está acá incorporada, son todavía peores que él. Entonces, que eso no lo va a favorecer en lo más mínimo. Así que hasta ahora, pues Clinton, la señora Clinton corre por el carril de adentro. Vamos a ver, en definitiva, las elecciones son en el mes de noviembre y ahí pues se despejarán todas las incógnitas. Así que esperamos, porque siempre las elecciones norteamericanas son de una gran importancia, como es natural, para la República Dominicana por razones más que obvias. Y está el caso de la niñita esta, que desapareció, Carla Maciel Reyes Cabrera. Ayer nosotros, acogiendo la versión que se había publicado como buena y válida del Listín Diario, bueno, dijimos, bueno, que la niñita pues había sido víctima de un crimen y le habían extraído los órganos, porque eso fue lo que se divulgó. Pero sin embargo, ya hoy, en la edición del propio Listín Diario, salen dos especialistas diciendo que eso es imposible, que esa operación no es para abrir con un cuchillo y sacar los órganos. Y por otro lado, pues el jefe del DNI, el almirante Sigfrido Pared Pérez, que fue confirmado en el cargo, pero fue un acierto del presidente Medina, pues también descarta que la niñita pues haya sido asesinada con la finalidad de extraerle y comercializar los órganos. Pero hay un problema, está creando toda una serie de sospechas en relación a quién pudiera ser responsable de la desaparición y muerte de esta menor. Y entonces ahí el padre biológico está acusando a la madre está acusando a un pastor evangélico, el pastor evangélico está pidiendo en este caso que investiguen a la madre. Bueno, se ha formado pues una pelotera en ese sentido y entonces, bueno, las autoridades, el reto que tienen las autoridades de determinar exactamente cómo desapareció la niña. Hay dos personas presas desde hace algún tiempo porque hubo testigos presenciales en ese sentido que lo identificaron, pero hay que ver entonces cuál fue la motivación y si alguna de estas personas, ya sea el pastor, el padre biológico, la madre, el padrastro, pues están detrás como autores, digamos, intelectuales. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido, de Mario Rivadavia. En el almuerzo semanal del Grupo Corripio, 6 figuras destacadas de la sociedad civil que figuran entre los promotores de la iniciativa por la institucionalidad democrática dejaron bien definidas las metas que persiguen y el derecho que les asiste de reclamar la misma de la clase política. Pero al mismo tiempo hacen contar de manera diáfana que en modo alguno pretenden suplantar ni el papel de los partidos, ni mucho menos las facultades atribuidas a los órganos del Estado. Ha sido una aclaración oportuna. Servio Tulio Castaños, Amelia Vicini, Rafael Blanco Canto, Antonio Tavera Guzmán, Rafael Paz y Roque Félix, en representación el primero de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y los restantes de distintos sectores empresariales, fueron precisos en sus pronunciamientos y las razones que los impulsaron para la reciente creación de la iniciativa. Blanco Canto, quien preside la cúpula del empresariado dominicano, fue categórico al expresar que sin un Estado de Derecho no es posible conseguir la paz social. A su vez, sin esta, queda vedado el camino del desarrollo.
de sobra razón, pero al mismo tiempo reconoció que corresponde al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura las escogencias que les están reservadas por mandato constitucional, siendo deseable que esas facultades se mantengan apegadas a la institucionalidad. Para la cara visible y vocero de la FINJUS, el abogado Sergio Tulio Castaños, a la ciudadanía le asiste el derecho de reclamarle al poder político. Es una verdad incuestionable. El desempeño de este no es un ejercicio unímodo de poder. Actúa por delegación y voluntad de los ciudadanos. A estos corresponde fiscalizar las actuaciones de los funcionarios y a estos la obligación de rendirles cuentas. En nuestro todavía bisoño e imperfecto sistema democrático, no siempre los órganos de control, como advierte, han funcionado de forma eficiente. Superar fallas y lagunas en este sentido es tarea pendiente. Con el tema del próximo presupuesto, Blanco Canto advierte la necesidad de que en el mismo se le asigna al Poder Judicial la proporción que le corresponde por ley. Esto es un 2.66% del total de los ingresos del Estado. Ciertamente un esfuerzo serio y sostenido por contribuir a la seguridad ciudadana, combatir y sancionar la corrupción y disponer de una justicia más eficiente requiere que ésta deje de seguir siendo el pariente pobre, la cenicienta a la hora de repartir los recursos del Estado. Y una aclaración al margen, pero un tema de suma importancia. El presidente del CONEP rechaza de manera enfática que en las discusiones del pacto eléctrico los empresarios hayan planteado un aumento de tarifa. Su propuesta, por el contrario, es que se reduzca el costo de la energía para los consumidores de más de 700 kilovatios mensuales y que se transparente el todavía elevado subsidio que el gobierno entrega a favor de los sectores pobres de la población, de tal manera que se correspondan con esta condición. Ha sido la comparecencia de los participantes en el importante foro que constituye el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio, precisa y definidora sobre el derecho que asiste a la sociedad de exponer sus inquietudes y reclamos a la clase política, al tiempo que el que le corresponde a esta de ejercer a plenitud sus funciones de manera exclusiva, pero no excluyente. Mañana volveremos, Dios mediante, a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Nuestras bendiciones, tengan todos un feliz resto de la noche y recuerden, quédense ahí frente a sus televisores y así van a poder disfrutar de la programación de este canal.